Bienvenidos al podcast de Voy a correr. En este episodio vamos a hablar de las backyards, que es un tipo de carrera muy particular, que ahora voy a dar una pequeña introducción y luego tenemos como invitado de hoy un especialista en backyards. Es Carlos Rodríguez, conocido también como el Rata. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por invitarme, Claudio. Entonces, las backyards son, y puedes corregirme si me equivoco, pero son carreras de un circuito de 6,7 kilómetros Sí, y se sale cada hora. correcto. La creó el famoso Gary Cantrell, que es el mismo tío que organiza la Barclay Marathons. Sí. Lázaro, Y la idea Lázaro Lake. es que ah, sí, sí. Sí, Es que esta distancia de 6,7 kilómetros en 24 horas se llega a correr unas 100 millas, que serían 160 kilómetros sí, básicamente. sí, Y, y nada, dicho esto, cada corredor tiene esta distancia, tiene una hora para completarla porque a la hora siguiente ya se da otra salida. Y el ganador de este formato de carrera es el último que queda. O sea, esta carrera no va ni por distancia ni por tiempo. Puede durar lo que sea, correcto, ¿verdad? correcto. Al final también dependes Eh, de otra persona siempre. Al final de la persona que se llama asistente. El asistente es el llamado el segundo, el penúltimo, por así decirlo, en quedar en pie. Al final, cuanto más fuerte sea el asistente, más vueltas puede dar al final el ganador. Es decir, un ejemplo, si tú quieres dar 50 vueltas, pero el último con el que quedas no puede llegar a 50 porque se retira antes, tú no puedes seguir. Entonces, al final es o sea, una retroalimentación entre corredores. Al final termina siendo una modalidad de carrera muy diferente. Empieza siempre como una modalidad muy social, porque al final es una carrera en la que los ritmos entre corredores se asemejan muchísimo. No es como una carrera en ruta. Entonces, al final empieza como algo muy social y acaba como algo muy estratégico. Al final es una carrera que va, según los kilómetros, va evolucionando. Entonces, es muy curioso de ver. Luego, como has comentado tú muy bien, las 24 horas son unos 160 kilómetros, pero al final también varía el desnivel. Porque claro, no es lo mismo un circuito llano, de asfalto, como puede ser Montesinos, en Alicante, que a lo mejor la backyard de aquí de Cartagena, que estamos hablando de terreno de montaña, en su mayoría, y con una tecnicidad, bastante alta, además de un desnivel de 180 cada vuelta. Al final, tú vas cada vuelta. multiplicando por 6,7, pero también tienes que ir añadiéndole el desnivel de cada vuelta. Al final es un índice de nivel que no es muy alto, comparado con los kilómetros, siempre va a ser un poco menos. Al final siempre hay índices de desnivel. Hay algunos que, pues, por ejemplo, hay carreras de montaña que son pocos kilómetros, pero mucho desnivel. Igual que hay carreras con muchos kilómetros y poquito desnivel. Pues esto al final suele ser un índice bajo. Entonces supongo que, por ejemplo, la Backyard de Cartagena se hace en total, el ganador llega a hacer menos horas que la de Montesinos, o Sí, correcto, por la dureza correcto. del Por, circuito, por, digamos. por lógica, por lógica y de normal, suele pasar eso. Suele pasar eso. Cuanto menos duro es el recorrido, más vueltas te permiten hacer. De hecho, el mejor ejemplo son los campeonatos del mundo por equipos y de España. Se celebran a la vez. Al final, cada país. Tú, el año pasado fue el Mundial El año pasado de Backyard fue el mundial en individual. Estados Unidos. Tú eres parte de la selección Sí, española, ¿verdad? sí, sí. El año pasado se celebró el mundial individual,
que se celebra en Tennessee, ¿vale? En el que asisten los ganadores de cada país del campeonato anterior por equipos y de España, en caso de otros países, pues de Bélgica y tal. Y luego también acceden directamente las 15, si no me equivoco, 15 o 20 mejores marcas del mundo. Entonces, es el motivo por lo que en algunos casos hay varios corredores representando un mismo país. Porque a lo mejor 4 o 5 de ese país lo hacen por tiempo, por número de vueltas, y el otro va por campeón del país. ¿Vale? Es un poco complejo de entender al principio, pero luego cuando le coges la lógica es muy, o sea, cuando le coges el truco es muy lógico, muy justo, incluso. La verdad es que es una disciplina muy justa y que al final que te mantiene siempre con una motivación de superarte constantemente cada año. Ya te digo, aquí se celebra. Tengo, tengo una pregunta sobre Dime, esto dime, de dime. la selección, por Dime, dime, ejemplo, sí, sí, sí. porque eh, al final, por ejemplo, en las distancias, por ejemplo, hay una marca mínima que tienes que cumplir para ir a los campeonatos de Europa, Sí, sí. de España, del mundo, etcétera. Sí. En las vacas, como depende mucho del recorrido, como hemos dicho, en los montesinos es más fácil, entre comillas, hacer más horas. De hecho, sí. Entonces, ¿cómo se puede, eh, cómo se puede equiparar eso? Equiparar el que te refieres. Por ejemplo, si yo voy a hacer una backyard Sí, en primavera, que el tiempo es perfecto, más o menos, un circuito llano, todas las condiciones más fácil, en teoría, favorable. tengo más posibilidades de hacer más horas Sí, eh, y en teoría conseguir una marca mínima. claro. Entonces tú, para ir a la selección, ¿qué había? ¿Una marca mínima de horas para ir o simplemente habría otros criterios? A ver, yo, por ejemplo, este año tengo lo que se le podría llamar doble plaza, ¿vale? Porque yo por número de vueltas entraría en la selección. Pero este año decidí en Cartagena, que era moneda de plata, por lo tanto el que ganaba tenía plaza automática, asegurarme la plaza. Decidí asegurarme la plaza y entonces ya mi plaza de número de vueltas corre, desaparece, se mantiene la marca histórica del número de vueltas, pero en lo que es la clasificación para la selección, mi plaza corre. Yo me quedo con una de las 6 de plata, porque este año han sido 6 platas y 9 por número de vueltas, ¿vale? De Ujú. hecho, ¿Y cuál es el número de vueltas mínimo? el número de vueltas me parece que está ahora mismo, si no me equivoco, en 48, creo. 2 días. 48. 2 días, justo, sí. 2 días. Em, con respecto a lo que decías, por ejemplo, en Montesinos, os invito a que asistáis incluso a Montesinos y estéis pendientes, porque sí que en Montesinos es como la última oportunidad. Para la gente que quiere entrar en la selección es la última oportunidad. Y va a estar emocionante. Va a estar emocionante porque van a buscar dar las máximas vueltas, hablarse entre ellos para ir, para buscar el mundial, para buscar eso, superar las 48 y entrar a última hora, porque tiene una fecha límite. No te sé decir Claro, pero exactamente cuál es, pero me parece es que es como has a dicho, mediados de es junio. como has dicho tú al principio, es como has dicho tú al principio, si yo, el ganador depende del asistente, del que queda segundo. Porque, por ejemplo, si yo voy ahí y quiero hacer 48 horas, pero el segundo se retira a las 40 horas, yo no puedo seguir. No. Entonces, por eso muchas veces entre nosotros pues nos conocemos ya de tantas vallar y hablamos. Pues, oye, voy a ir a Montesinos, ¿te vienes? Que entrenemos, que saquemos vueltas, o voy a intentar meterme en el mundial. ¿Te vienes conmigo? Nos apuntamos para ver si por los dos lo conseguimos, tal. Al final hay mucha camaradería ahí a la hora de buscarte un asistente o alguien que te ayude a dar más vueltas. Evidentemente, claro. Claro. Vale. Hacemos un paso atrás, porque ya estamos hablando de mundiales, de ti y de gente de otro nivel de backyard. Yo no he hecho, me he metido en muchos líos, muchos saraos, pero nunca he hecho una backyard.
Entonces vamos a hacer un paso atrás. Hay algunos puntos que fundamentales para mí. Vale. Y son, por ejemplo, y dime cuáles son los más importantes. Yo he metido cuatro. Primero en la economía de carrera. Ajá. O sea, básicamente es correr y saber gestionar el ritmo y aguantar tantas horas, tantos kilómetros. Luego me dices cómo lo entrenas tú si hay algo específico. La nutrición Sí, y luego gestión del sueño y como cuarto punto es el material. Y para el material entiendo, por ejemplo, cambiarse de ropa, cambiarse de sí. zapatillas, calcetines, cremas que te pones en los pies. Va Porque yo le incluso digo, más yo por allá, sí. ejemplo, recientemente acabo de volver de una 24 horas en el circuito y tengo los pies entre ampollas, callos y demás cosas que están destrozados. Sí, sí. Y encima pasé mucho frío. Entonces, entre estas cuatro cosas, ¿cuál es para ti la más importante? De esas 4 cosas, la más importante, pues, yo te diría que ninguna de las que me has dicho. Yo te diría que la más importante Dime. es la cabeza. Sí que es verdad que al final la preparación, el Claro, tener no, una buena no he economía de olvidado de eso. carrera, ayuda mucho, porque al final tienes que aguantar. Cuando llevas 200 kilómetros, nos duelen las piernas a todos, pero al final es como tú gestiones ese dolor. Cómo tú gestiones ese dolor, esa motivación, cuando desaparece la motivación, esa disciplina. Al final, yo siempre digo que la mejor actitud que hay para una backyard es una denominación que tengo yo que se llama el tonto alegre, ¿vale? Que es que hasta la cosa más ridícula y que más te echa al suelo, te sea a tu favor, que todo te venga bien, ¿vale? Y eso también te hace mantenerte mentalmente estable, porque claro, al final es muy difícil no preguntarte qué haces ahí, pudiendo estar en casa, dando vueltas una y otra vez, con los dedos sangrando, dolor muscular, sueño. Al final son aspectos que tienes que aprender a ignorar y a darle importancia en el momento que tienen realmente importancia. Em, ya te digo, la cabeza. Y la cabeza además se trabaja a lo largo del año entero. O sea, hasta llegar a cierto punto que puede llegar incluso a ser obsesivo. Em, Tengo bueno, al final nos conocemos todos de la selección, pero te voy a poner un buen ejemplo, como es Eric Priego. Eric Priego es un corredor que es tercero de España, de hecho ganó en Melilla hace poco. Él tiene 60 vueltas, tiene un par de vueltas más que yo. Y tanto él como yo nos tomamos la Backyard, el entrenamiento mental de la Backyard nos lo tomamos como una filosofía. O sea, aunque parezca una tontería, nos lo llevamos al día a día. O sea, cuando tienes que ir a trabajar y no te apetece, cuando tienes que ir a entrenar y hace frío, cuando incluso cuando tienes sueño, al final es como que tu cabeza automáticamente te dice, venga, tienes que entrenar, esto es un entrenamiento mental para la valla. Y al final te lo llevas tanto al día a día que al final eh, lo extrapolas a la vida y sobre todo tú te darás cuenta cuando hagas tu primera backyard que vuelves diferente. Vuelves diferente, ves la vida diferente y e incluso tratas las adversidades de tu vida de manera diferente. Es curioso, porque al final, es como que estás en una constante backyard. Una vez que corres una backyard, es como que no puedes escapar de ella mentalmente. Pero no es malo, te diría que es maravillosamente, perfecto, porque es como que tienes más control de tu cabeza, tienes más control de tu cerebro. El cerebro siempre te autoprotege, porque su función es mantener al cuerpo vivo.
Y cuando vas más allá, te das cuenta Ujú. de cosas que antes parecían imposibles, parecían deprimentes, parecían que te echaban abajo y te hace cambiar tu manera de pensar e incluso de actuar. Por eso, para mí, lo más importante es la cabeza, teniendo en cuenta que todos los aspectos que has mencionado son necesarios tenerlos controlados, ¿vale? Pero puedes tenerlos muy Sí, sí, controlados. ahora quiero ir Sí, perfecto. quiero ir punto por punto en los puntos que he hecho, pero como la cabeza me interesa mucho ahora. ¿Haces, la entrenas en alguna manera particular aparte de los que has dicho? Por ejemplo, no sé, meditación o cosas, otros tipos de entrenamiento de cabeza, o es simplemente Al final, durante la carrera ir. durante los entrenamientos también a mí me gusta jugar mucho con eso. Sobre todo jugar con los tiempos. Eso también la cabeza lo trabaja, incluso en las sesiones de fuerza. El intentar siempre ir más allá, quitar esos bloqueos del cerebro. Hay veces que incluso cuando, por ejemplo, estoy haciendo fuerza, mantengo un ejercicio 40 segundos, me gusta siempre sumarle siempre 5 más. Parece una tontería, pero al final es Mm, como que el cerebro quita esa protección. Tú, por ejemplo, estás haciendo un ejemplo, te pongo, una sentadilla isométrica, ¿vale? El otro día con mis corredores lo entrenábamos. 40 segundos de sentadilla isométrica, ¿vale? Cuando pasan esos 40 segundos, tu cuerpo ya sabe que has acabado, ¿vale? Y esos 5 segundos que le añades, ¿vale? Son como si le estuvieras quitando porcentaje de protección a tu cerebro. Como que tu cerebro ya se ha acomodado, sabe que ya has acabado los 40 segundos, pero tú le sumas 5 más. Y al final esas pequeñas cosas son las que te hacen luego en las batallas que tu cerebro funcione bien. Además de siempre tener un diálogo interno bueno, hablarnos bien. Es muy importante en la manera en la que nos hablamos, porque nuestro cerebro lo escucha todo. ujú, Y cuando estás cansado, que todo el mundo, hasta el mejor del mundo, se cansa, el diálogo interno que tienes es clave, es clave. Yo me he tirado, llevo 12 años corriendo y al final mi cerebro ha ido evolucionando hasta cierto punto que cuando hay una adversidad, mi cerebro apenas piensa en lo negativo. Y si lo piensa enseguida, la idea positiva se lo come. Y al final, ese diálogo interno que tú tienes te empuja de una manera brutal. Al final, la cabeza, tanto con meditaciones, como has dicho tú, tanto como el ir un poquito más, el día a día, trabajar ese cansancio cerebral que tenemos, el ir un poquito más, ser positivo, todas esas cosas, al final el cerebro va trabajándose y parece una tontería y muy difícil al principio, pero al final el cerebro responde. Cuando en nuestro cerebro son arquetipos y si nosotros lo habituamos, al final aprende, aprende, aprende. El otro día escuchaba a una persona que decía que los hábitos se consiguen cuando se repiten más de 20 veces, ¿vale? Pero hay una manera de acordarte de algo solo con una repetición. Son el postraumático, el trauma, ¿vale? Por ejemplo, ¿tú te acuerdas, Claudio, dónde estabas cuando se cayeron, por ejemplo, las Torres Gemelas? sí. ¿Vale? Yo me acuerdo de estar en el colegio, ¿vale? Y me acuerdo de verlo por la tele, porque fue algo que nos llamó tanto la atención que tú te acuerdas. Pero a que no te acuerdas a lo mejor de hace poco cuando saliste a entrenar o al final son traumas que hacen que la mente no los olvide jamás. Y en las Backyard, cuando te echa la cabeza, aprendes eso, te acuerdas, y eso lo vas aprendiendo poco a poco, lo vas recordando. Y todo lo que no es traumático, lo entrenas habituándote. Arquetipos, todo el rato. ¿Sabes por qué hay en las cajetillas de tabaco normalmente hay 20 cigarrillos? Porque son los que necesitas para habituarte No. a fumar.
son las 20 veces, los 20 cigarrillos que tú necesitas para habituarte a fumar. Al final, ya te digo, somos arquetipos, si repetimos muchas veces al final nos acostumbramos. Decían, hay que acostumbrarse a hacer lo que nos conviene más que lo que nos apetece. Y cuando hacemos mucho lo que nos conviene, nos apetece. Al final es eso, trabajar la mente y, y el físico. Al Y final son ahora carreras hablamos muy hablando mentales, del físico, sobre todo. hablando del físico entonces, cambiamos, En el aspecto de la em, economía, que me has preguntado, si ¿cómo quieres se vamos punto por tú, punto de lo que me has dicho. sí, quería preguntarte, ¿haces entrenamiento específico? Por ejemplo, las típicas tiradas largas que hacemos para maratones, ultramaratones, que son a ritmo constante, Sí. muchos kilómetros. O, por ejemplo, tú haces repetir estos 7 kilómetros, me paro y arranco otra vez 7 Sí. kilómetros en tus entrenamientos. Y luego, ¿cuál es tu estrategia de carrera? O sea, tú empiezas y dices, ponemos que en lugar de 6,7 sean 7 kilómetros. Quiero correr a ritmo de 5, así que acabo en 35 minutos y tengo 25 minutos de descanso. ¿O vas ajustando ritmo durante la carrera? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo preparas y tu estrategia En durante la la carrera? preparación y la estrategia, perfecto. La preparación al final, em, te te deja, bueno, como todas las preparaciones de todas las carreras, te deja un poquito te deja incluso más libertad a la hora de machacarte emocionalmente también, ¿eh? Pero se puede entrenar de muchas maneras. Yo he llegado a entrenar, por ejemplo, vueltas a la backyard, ¿vale? A un recorrido, al mío, por ejemplo, de Cartagena, a cualquier otro. Y tanto hay semanas que me interesa realizar una parada como en carrera, pues 50 minutos, pues descanso 10 y así todo el rato. Y cuando se va acercando la competición, sí que es verdad que me gusta, a mí y a mi entrenador nos gusta mucho hacerlo sin parada, ¿vale? O sea, hacer vueltas, pero sin la parada. Para que al estar cerca de la competición, cuando llega la competición, la parada te es como la virgen que viene que te baja a ver. Es mucho más, la aprovechas más, ¿vale? Entonces, jugar con eso. Luego, además de que normalmente la clave de estas carreras es realizar las vueltas en la mayor baja intensidad que puedas. De hecho, hay corredores que son muy especialistas en hacer, depende de qué recorrido, claro, en hacer vueltas andando. ¿Vale? Hay un corredor de la selección, Emilio, canario, le mando un saludo desde aquí si me estará escuchando, a Eric también, que ha hablado de él, que es especialista en hacer vueltas andando. Tiene un ritmo andando muy bueno y las hace andando. ¿Qué pasa? Que al final tú cuando andas estás trabajando Pero eso en zona le 1, deja zona poco 2 tiempo de y descanso. produce muy poco desgaste. Al final es ser muy eficiente. Yo puedo llegar a dar muchas vueltas en zona 1. Claro, en zona 1 es pues casi como estoy ahora sentado aquí contigo. Entonces, claro, al final, si tú consigues dar vueltas a baja intensidad siempre, puedes acumular muchas, muchas vueltas. Al final la clave es eso, trabajar mucho la baja intensidad, ¿vale? Mucho la baja intensidad. Además, como mucha gente sabrá, la baja intensidad es la menos lesiva que hay, ¿vale? Puedes hincharte a hacer baja intensidad sin tener ningún problema a lo largo de la semana. El problema viene con la Ujú. intensidad, que también la trabajamos. Porque al final, si tú solo trabajas la intensidad baja, tu corazón no se estira. Y entonces las zonas cada vez están más cerca. Entonces, a mí cuando me preguntan, ¿tú solo corres lento? No, yo hago mucha intensidad. De hecho, hay semanas en las que corro entre semana intensidad, series, en subida, en llano, para desgastar el cuerpo en poco tiempo, una hora, hora y media, como mucho, ¿vale? Para luego el fin de semana crear hacer una buena tirada de muchos kilómetros a baja intensidad, para producir
ese desgaste que vas a tener en carrera. Hay mucha gente que te pregunta: "Es que, ¿cómo entrenas la Batlle si da 52 vueltas? ¿Es que te pones a dar, 40 vueltas?". No. Al final jugamos con una cosa que se llama resistencia a la fatiga, que utilizamos, a nuestro Ujú. favor. Incluso ha habido entrenamientos que, antes de dar vueltas, realizo 9 series de 1 minuto, por ejemplo, en llano, fuertes, para fatigar el cuerpo y que el cuerpo, cuando empieza a dar vueltas, sea similar a llevar 10 vueltas, 15, 8, y ya de ahí ir jugando con eso. Sí que es verdad que a nivel personal como entrenador, podría recomendar que en un día hacer más de 12 sí que puede llegar a ser lesivo, ¿vale? O que no, bueno, además de que no lo va a aguantar todo el mundo, ¿vale? Yo, para la Vallar de Cartagena, llegué a meter semanas de 190, 205 kilómetros, ¿vale? La mayoría en baja intensidad, eso sí. Pero son al final kilómetros que semanales que no los pueda resistir, mucha gente, ¿vale? Em, Ujú. Creo que te he respondido a la Y primera. el día de la carrera, Sí, correcto, eso es la preparación perfecta. El día de la carrera, tu punto de cuánto corro y cuánto descanso, ¿qué es? 40 minutos y 20 de descanso, cómo te a organizas? mí sí que es verdad que, yo suelo jugar siempre con 50. Me gusta 50 minutos. Yo con 10 minutos tengo suficiente incluso para dormir, ¿vale? Sí que es verdad que, sobre todo a partir de la segunda Vale. noche. Entonces tú corres a qué ritmo es. ¿A qué ¿A qué ritmo? ritmo es? A ver si lo calculo. O El ritmo. Vale, es que eso es lo que te iba a decir, vale. sea, tú Eso es el haces. ma eso que a mi forma de verlo, es el mayor error que hay en una valla, el ritmo. Es un engaño. Es un engaño total. De hecho, yo tengo corredores que estoy entrenando para backyard que les digo: "Olvidaos del ritmo. El ritmo es un engaño. El ritmo te echa fuera, el ritmo te destroza la cabeza y no es verídico", ¿vale? Tú simplemente, en carreras que tienen desnivel de backyard, con el simple hecho de andar subiendo, correr en llano y correr bajando, vas a llegar casi siempre. Sería muy raro que no llegases, ¿vale? Entonces tú tienes que jugar con el tiempo. ¿Vale? Crearte referencias. Eso te ayuda mucho. Decir, vale, este árbol que hay aquí caído, he llegado, hay 13 minutos. Perfecto. En este hay 28. Cuando das la siguiente vuelta, dices, este árbol son y 12, voy 1 minuto más rápido. Venga, pues si me ha interesado clavar el anterior, pues voy a esperar un poquito más. Voy a ir más lento. ¿Vale? Al final el ritmo, te puede servir para una carrera como Montesinos, que es prácticamente llana y tal, pero para las demás es un engaño, ¿eh? Es un engaño y yo creo que es el principal error, ¿vale? Lo del ritmo. Al final, tienes que adaptarte y hay veces que el ritmo, eh, no es real, porque, andas, corres, no es un ritmo constante como, por ejemplo, una ultra que sea de correr o unas 24 horas en pista, que tú sí puedes fijar el ritmo y dices: "Va, pa, 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 pa". Aquí el ritmo es un engaño. A mí me parece, muy peligroso el ritmo, porque te puede destrozar. Igual que me parece muy peligroso, la gente que, clava el mismo tiempo todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Llega un momento en el que llegar 1 minuto antes o 1 minuto más tarde te puede destrozar mentalmente, porque ya dices: "Estoy peor, he ido demasiado rápido, ahora lo voy a pagar". Al final hay que intentar tener variabilidad. Yo cuando entreno me gusta eso. Hay veces que hago 46, otras 55, otras 58, otras 40 y algo. Eh, Tengo un método muy bueno que me gusta, que es que cuando quedamos a 1 hora en punto y llego tarde, digo: "Vuelta rápida", y busco pillarles. Al final es, trabajarte un poco la variabilidad, porque el día de la carrera, la mayoría de las veces no van a salir las cosas como tú esperas, ¿vale? Y tú, que eres un corredor de ultradistancia, lo sabes. Que tú puedes tener sobre el papel de puta madre, perfecto, pum, 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 pum.
pero a lo mejor mitad de la carrera hay algo que te hace que todo el guión cambie. Y la diferencia entre un corredor bueno y un corredor mediocre es el que se sabe adaptar. El que se sabe adaptar y el que tiene esa resiliencia de saber responder a las putadas que te puede producir una carrera de larga distancia, que siempre las va a haber, siempre, siempre. Claro. Y entonces son esos 50 minutos. Entonces tú dices, más o menos, tengo 10 minutos. ¿Cómo, cuando pasan las horas, y ahora me enlazo a los dos temas que quería preguntarte, Sí, qué comes y si duermes? sí. A ver, Porque al final tienes 10 minutos para dormir. sí. A ver, la comida al final es súper personal, pero sí que es verdad que las backyard te permiten, comer más comida natural. ¿Por qué? Y te lo explico. Es por la intensidad. Al final, tú estás, por ejemplo, tú estás acostumbrado a hacer Ironman, ¿no? Em, Sí, a que normalmente aprovechas para correr en la bici, para comer en la bici. claro. ¿Por qué? Porque corriendo, Además de que estás sentado, que te tu porque se madre, puede. ¿vale? Al final en la bici Claro, seguramente es donde menos pulso tienes, o sea, donde más baja intensidad provocas, ¿vale? Al final, em, la baja intensidad te ayuda a digerir mejor el alimento. Sí que es verdad que hay excepciones. Tengo compañeros de la selección que no toman nada de sólido, que lo único sólido que toman es puré de patata, por ejemplo. A mí también me gusta mucho. Em, ¿y tiran de geles? Tiran de geles, hay gente que tira de geles casi constantemente, ¿vale? Yo, siempre me guardo geles, siempre tengo geles por si acaso, porque son muy rápidos, ¿vale? Pero siempre intento tirar de comida normal. Eh, Tengo controlado lo dulce que me gusta y que me sienta bien, que es importante que te guste y te siente bien, esas 2. Como una de las 2 no, fuera. Yo tengo controlado el salado y el dulce, que me sienta bien y que me gusta. Y siempre buscar variabilidad. La variabilidad en todo, mental, de manera de correr, de manera de pensar, de manera de comer, de manera de beber, son vueltas. Y tú al final lo que quieres es dar vueltas. Cuantas más mejor. Entonces, la variabilidad es lo que te da ese juego. Sí que es verdad que hay gente que es súper, súper concienciada de hacer siempre lo mismo, lo hace, lo consigue, consigue su reto y da. Pero yo creo que eh, es más difícil generar esa mentalidad que la de la variabilidad, de tener siempre varias cosas que te vayan bien, porque no siempre te va a ir bien. Tienes que saber responder cuando hay impedimento. Esto es como yo, por ejemplo, eh, ¿Y he tú probado un montón de eres marcas de muy nutrición. científico en eso? O sea, por ejemplo, ah, Te decía, no, que había probado un Carlos, montón tú de eres marcas de muy, nutrición por ejemplo, para cada acostumbrarme a hora todas las marcas. tomas, Dime, dime, claro. no, quería preguntarte si, por ejemplo, cada hora que tú quieres ingerir X gramos de carbohidratos o X calorías cada hora, siempre, o vas un poco así No, a ver, como te pide el cuerpo. siempre tienes que comer cada vuelta. Cada vuelta tienes que comer algo. Siempre, siempre. Y beber, sobre todo. Sí que es verdad que en mi caso, en baja intensidad, quemo muy pocas calorías. Entonces yo necesito muy poco. Yo a lo mejor en una vuelta me puedo comer un donut, un poquito de agua, un poquito de Coca-Cola y hasta la siguiente vuelta, que a lo mejor en vez de un donut me tomo una pulguita de jamón serrano, un trocito de pan de jamón serrano. Siempre meterte algo en el cuerpo, ¿vale? Al final, puedes llevarlo todo muy medido, ¿vale? Puedes llevarlo todo muy medido. Cada uno gastamos unas calorías a diferentes intensidades, pero a mí no me gusta obsesionarme con eso, ¿vale? Es personal, ¿eh?
Al final hay gente que es súper concienciada Ujú. de lo que toma, tal, y está súper bien. Porque sí que es verdad que tienes que saber, no puedes improvisar en una backyard, ¿vale? Tienes que tener un cierto orden. Ya cada uno decide si ese orden es más estricto o menos estricto. Depende de lo que a cada uno le vaya bien, ¿vale? Y el papel de la cafeína, Sí, ¿cuánta tomas? Si tomas, el papel de la ¿cuánto? cafeína, vale, en mi Y, o caso, si prefieres no tomar para descansar. te voy a hablar en el caso de mis compañeros, porque yo, por ejemplo, la cafeína no me hace efecto ninguno, ¿vale? Yo tengo una patología, tengo hiperactividad y TDIH, diagnosticado desde los 6 años, ¿vale? Yo tomo Coca-Cola con cafeína desde los Ujú, 6 años. Mi padre me la daban, porque a mí la cafeína hasta me tranquiliza, me hace como un efecto contrario, ¿vale? Entonces, yo la cafeína la entiendo para mí como un aspecto que lo que hace es consumir mejor mis hidratos de carbono, que es lo que hace la cafeína que poca gente sabe. Por eso nos hacen agujeros en el estómago la cafeína cuando beben mucha Coca-Cola y no tienen nada. Pero sí que es verdad que mis compañeros, sobre todo a partir de la segunda noche, tomaban pastillas de cafeína para mantenerse despiertos, ¿vale? ujú. Yo sí que es verdad que como el de estar despierto como que lo tengo ya metido en mi cabeza, pero sí que es verdad que al final cuando tienes sueño tienes que dormir. Enlazando con tu pregunta del sueño, te diré que el dormir es clave. No dormir, descansar. Porque en la mayoría de los corredores que nos acostamos cada vuelta, la mayoría no dormimos sueño Claro. profundo. Hay algunos que sí los consiguen, depende del tiempo, tal, pero al final el simple hecho de tumbarte, boca abajo, boca arriba, da igual. Estirar las piernas, quitarte las zapatillas, aunque sean 5 minutos, cuando sales a la siguiente vuelta, dices, joder, pero si es que estoy mejor que en el anterior. Ese descanso es clave. Incluso te diría que desde las primeras vueltas, ¿vale? Desde las primeras vueltas es clave, sobre todo cuando vas con una expectativa de hacer muchas vueltas, ¿vale? Luego tienes trucos de vueltas rápidas, ¿vale? Yo, por ejemplo, hay un truco que me funciona muy bien, que es que hago 2 vueltas rápidas, seguidas, a partir sobre todo de la segunda noche. En la segunda noche hago 2 vueltas rápidas seguidas. Sí que es verdad que yo corro muy rápido, estoy acostumbrado a correr muy rápido, en carreras que compito también, rápidas, ¿vale? Y a lo mejor consigo hacer 40 minutos una vuelta y 40 minutos otra. ¿Qué pasa? Que en total, en 2 vueltas, sumo 40 minutos de sueño. Y eso te da la vida, Ujú. porque la sensación de ir corriendo o andando y como que tu cuerpo se duerme, ¿vale? Hay una entrevista que le hacen a Oriol en el Mundial, que dijo que hubo un momento en el que iba con un grupo corriendo, cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, el grupo estaba lejos. O sea, se había quedado dormido eh, corriendo o andando, ¿vale? Además de las alucinaciones que te puede producir el no dormir, ¿vale? Yo he tenido alucinaciones hasta de día, ya ni de noche. Es lo más normal, ¿vale? Al final el sueño es la privación del sueño en épocas medievales era una tortura, era una tortura. Entonces sí que es verdad que el sueño es muy peligroso en una valla. De hecho, yo pensaba a cuando empecé a correr que lo iba a llevar mucho mejor y es duro el sueño, es bastante duro, Ujú. sobre todo a partir de la segunda noche. La primera, bueno, ¿quién no ha salido de fiesta, no? Y se ha tirado hasta las 8 de la mañana o hasta las 10 o hasta las 12, ¿no? La mayoría de la gente. Pero a partir de la segunda noche ya el sueño pica. El sueño pica y tienes que intentar sacar un poco Ya. más de sueño, eh, cafeína, tal, para gente que le haga efecto, música, en algunas backyard sí que te la permiten la música, la mayoría, ¿vale? En algunas no, pero bueno, yo, aunque te vayas a reír de lo que te diga, en las carreras que no me permiten música, en las backyard que no se permite, por la noche he llegado a cantar, a capela, a cantar. Al Buena final, idea, buena idea. tienes que buscarte tus mañas, tienes que buscarte tus mañas. No sé si te respondió al sueño o si tienes Claro, alguna claro. duda más con respecto a eso. Sí, no, perfecto, perfecto.
Último tema que quería ver. Tema de material, ropa, por ejemplo. ¿Tú te cambias zapatillas, supongo camiseta, calcetines, cremas? ¿Hace algunas cosas particulares o...? Sí, yo, por ejemplo, suelo cambiarme de calcetines. Sí que es verdad que cuando lo llevo muy bien el calcetín, lo mantengo hasta que se rompe a veces, ¿vale? Pero normalmente, pues en Cartagena, por ejemplo, me cambié 2 veces. En 28 horas me cambié 2 veces de calcetín, ¿vale? Sí que es importante que cada vez que te cambies el calcetín, te vuelvas a echar vaselina, un poquito, ¿vale? Siempre ayuda, siempre ayuda. Luego hay, por ejemplo, trucos, yo le llamo, la cuarentena. La cuarentena es cuando te sangra un dedo o tienes el dedo que dices: "Madre mía, cómo tengo el dedo este aquí". Hay unos dedales de silicona, ¿vale? Yo lo que hago es limpio la herida, me la curo, dedal de silicona y a seguir, y ya está. Le llamo la Vale. cuarentena, lo dejo en cuarentena y ya cuando termine de dar vueltas, ya será otro problema diferente. Luego, por ejemplo, con los pantalones, es muy importante hacerle caso al cuerpo. E igual que en las ultras, cuando sudas, quitarte ropa y cuando tienes frío, abrigarte, aquí es muy importante las rozaduras, ¿vale? Yo me suelo echar bien de vaselina, tal, pero siempre que en una vuelta me noto una rozadura, al terminar esa vuelta ya me estoy cambiando de pantalón, echándome otra vez vaselina, ¿vale? Porque al final no solo el dolor de piernas te puede echar de una carrera o incluso la cabeza, sino también las rozaduras que al final termina sangrando. Entonces, eso también hay que saber controlarlo, ¿vale? Camisetas, pues bueno, al final eh, hay momentos en los que se humedece mucho la camiseta, sudan mucho y siempre es bueno pues tener ropa seca, ¿vale? Igual que es bueno tener varias zapatillas, ¿vale? Varias zapatillas para que juegues un poco con ellas. Yo depende del recorrido me puedo llevar tanto de asfalto como de montaña. Eh, lo que hablamos siempre, variabilidad, variabilidad, tener una cierta variabilidad. No tener 20 zapatillas, pero sí 3 o 4 no te viene, o 2, 3, 4 no te viene mal, ¿vale? Luego, tema de material, que es muy importante, el material de tu habituallamiento, de tu zona, ¿vale? Es muy curioso, no sé si tengo alguna foto que te pueda pasar, ¿vale? Pero, por ejemplo, el Campeonato del Mundo de 2024, ¿vale? De hace 2 años, era en Toledo, en un pabellón, ¿vale? Y era muy curioso de ver, porque son solo 15 corredores somos, ¿vale? La selección. Y entonces, cada uno como que se hacía su esquinita en el pabellón, y no sé si has ido a IKEA alguna vez. Sí, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha ido a IKEA, ¿vale? Desafortunadamente, Desafortunadamente, sí. ha Pues, tocado. el IKEA, o sea, es como cuando estás en las habitaciones del IKEA, que vas a las zonas de dormitorios, que ves una habitación montada de una manera, otra habitación montada de otra manera, ¿no? Pues aquí aquel pabellón era como un IKEA. O sea, había gente que se había traído hasta los muebles de su casa. O sea, muebles con cajones para facilitar el coger cosas. Había gente que se traía hasta el somier de su casa. Oriol Antolí se trajo su somier con su colchón, sus sábanas. O sea, yo sí que es verdad que voy un poco más desenfadado yo con una colchoneta que sea mullidita para tumbarme, mi mesita y mi silla, voy niquelado. Algún cajoncito para guardar las cosas, mis cajitas, yo con eso voy sencillo. Pero sí que es verdad que al final cada uno se monta lo que quiere. Había gente con cafetera y todo, con cosas que al final dices, joder, pues qué bien, claro, llegas Sí, de sí, tu sí. vuelta y estás ahí en la gloria. ¿Vale? Eso es muy curioso de ver. La verdad es que yo invito ¿Y a la está gente que permitida pueda la ir a los mundiales asistencia? a verlo, es muy chulo de ver. ¿Está permitida la asistencia? O sea, si que alguien te asista, por ejemplo, que tú te tumbas y alguien te quita Sí, las zapatillas, te cambia todo. está permitido, pero lo que no está permitido es durante el recorrido. Durante el recorrido no está permitido.
la Ah, vale. asistencia externa, ¿vale? Sí que es verdad que el Lazarus Lake siempre te dice que puede haber un avituallamiento en mitad del recorrido, pero ese avituallamiento tiene que ser igual para todos. O sea, que haya una fuente, que haya alguien de la Sí. organización con agua, ¿vale? Pero tiene que ser el mismo para todos, ¿vale? No puede ser una ayuda externa individual. Luego, una vez que tú llegas a tu zona de Claro. descanso, a la meta, ahí tú puedes tener a tu asistente, que se le llama, ¿vale? A tu pacer, que se le puede llamar en inglés, ¿vale? Que es el que te ayuda, ¿vale? Y es clave. O sea, un buen asistente, un buen pacer, hace que des más vueltas. Es aplastante. O sea, eso no tiene vuelta, ¿vale? Hay gente incluso que tiene varios. Nosotros en los mundiales necesitamos tener varios asistentes, porque al final el asistente también está ahí 50 horas, 40, 60 horas, ahí aguantando, ¿vale? Ya ha habido veces Claro. que he tenido que despertar a mi asistente Sí, para sí. que me dejara la cama, porque estaba dormido, ¿vale? O sea, que son historias que al final te hacen entender cosas que a veces no valoras también, ese asistente que te da la vida. Ese, en mi caso, mi padre, mi primo, un amigo, mi tía, al final son mi madre, incluso mis sobrinas pequeñas, que hay veces que te vienen, Tito, yo te masajeo, no sé qué, al final son cosas que dices, joder, cosas para compartir y que te acordarás toda la vida. Y tu familia que te lleva o tu asistente también se acordará. Al final son lecciones de vida. A mí muchas veces me dicen, Carlos, ¿no te cansas de dar vueltas? ¿No es aburrido? Y digo, joder, Hombre, digo, y aburrido es levantarme todos los días a trabajar o a hacer algo que no me apetece. En mi caso no, porque mi trabajo me encanta, tengo esa suerte. Pero es pasar el día en el monte. Yo lo veo como pasar el día en el monte. De hecho, incluso hace tiempo le dije a no sé quién, le dije que para mí no son vueltas, no son lops, son reflexiones. Cada vuelta es una reflexión. Hay gente que después de una valla soluciona su vida. mm. Y de joder, pues sí que vale. Y este año, yo vi tu llegada a meta el Cartagena. año pasado cuando ganaste la de Cartagena, Sí, que jugabas en casa, ¿no? Tú eres de sí, sí, ahí. sí, sí, sí. Este año vas a volver, supongo. Pues este año tenemos que valorar a ver lo que voy a hacer, porque sí que correré, pero no tengo intención de ir a quedar el último en pie, por el simple hecho de la recuperación hasta octubre. De septiembre a octubre no puedo tener apenas recuperación. Además, la Vallar de Cartagena te diría que es una de las que peor vas a acabar, porque yo es de las carreras de las Vallar que menos Porque vueltas he hecho en y peor he octubre, este acabado. año, el Mundial de Octubre, Es ¿el aquí Mundial también. de Octubre dónde es este año? Aquí en Cartagena, en Playa Paraíso. No es el recorrido de la Backyard de Cartagena, ¿vale? El, Pero lo organizamos nosotros, ¿vale? Está en el municipio de Cartagena igual, pero es una zona de playa más llana para fomentar el sumar vueltas, porque al final lo que nos interesa es hacer más vueltas que otro país. Y tú compites, por ejemplo, contra Bélgica, que son unos cracks, unos animales, seguramente sea el mejor país que hay en el mundo, Bélgica, ¿vale? Y ellos, su recorrido tiene 10 de desnivel y es césped. Claro, el impacto es menor, Ujú. juegan con eso, al final cada uno juega barriendo, en los mundiales siempre se barre para su casa, que es lo normal, es lo que se debe hacer al final, ¿vale? Es el 17 de Yo vi que el octubre, año aquí pasado ganó un australiano, creo, con sí, Phil cuatro Gore, días Phil o... Gore, sí, Phil Gore con no sé decirte ahora mismo cuántas es, no sé si son 113 o 116 o algo así. Pero sí, es el récord del mundo. Y campeón del mundo en Tennessee. El australiano Phil Gore. Qué locura. Total, 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 la verdad Muchísimo. que sí. Y esos mundiales van por, como sois 15, se suman las vueltas, supongo, ¿no? Y el país que da más Sí, vueltas gana. sí, correcto, correcto. Te vas retirando y pues van sumando. Ya te digo,
este último año, conseguimos un hito para la selección, que es que todos los corredores superamos las 24 vueltas, ¿vale? De hecho, quedamos bastante bien en el Mundial. Ujú. No sé si entre los 6 primeros, creo, algo así, sí. Está bastante bien, ¿eh? De los 10 mejores del mundo, ¿Y España. el objetivo este año que jugáis en casa, cuál es? Hombre, siempre jugamos en casa, porque es telemático. Cada uno juega siempre en su país, ¿vale? Es a distancia. Salen a la misma hora, se sale a las 8 de Tennessee, ¿vale? A las 8 de la mañana en Tennessee se da la salida y salen en todos los países. Da Ay, igual la no, diferencia horaria. no había entendido eso. Yo Claro, pensé- o sea, por ejemplo, Vale, vale, vale. nosotros en España, la salida del Mundial a las 2 de la tarde. Eso no va a cambiar nunca, a no ser que cambie en Tennessee, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Australia, los australianos, que estará Phil Gore, el campeón del mundo, ellos empiezan a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana Ujú. empiezan, ¿sabes? O sea que depende de cada país, la diferencia horaria, como se compite telemáticamente, hay que salir a la misma hora, ¿vale? Luego, ese campeonato, que es por equipos, Mm. ¿vale? Es también campeonato de España. El último de esos 15 españoles que quede es el que representa al país en Tennessee, ¿vale? En Estados Unidos al año siguiente, ¿vale? Aquí no hay europeo, no hay europeo, es Vale. campeonato de España y del mundo por equipos, que es a la vez, son 2 a la vez, y al año siguiente el campeonato del mundo individual, que es lo que te he comentado, que van mejores marcas y campeones de cada país, Ah, vale. ¿vale? Vale, perfecto. Ahora lo tengo claro. Y tienes 2 años para clasificarte para el de por equipo. Entonces, La marca tú histórica se mantiene tienes, siempre. ¿con cuántas vueltas crees que se va a ganar el Campeonato de España El campeón en de España, ¿con Cartagena? cuántas vueltas? Buah, no lo sé. No lo sé. El año pasado, el anterior Mójate, año mójate. fueron 62. ¿Que fue José? ¿Fue José Verdugo? Fueron 62. Pero, a ver, estando Uriol, que es el récord man de España y creo que la séptima mejor marca del mundo, ¿vale? Al final, lo que quiera Uriol, lo que quiera él manda. Al final, nos decía, el año pasado, hace 2 años, Va. nos decía: "Joe, vais Mm. todos a superar vuestra marca y yo no voy a y no me vais a ayudar a superar la mía". Y le decía: "Uriol, si es que tienes todavía él tenía pocas, bueno, pocas. Le digo: "Uriol, es que tienes 89, ¿cómo me voy a tirar aquí 90 horas?". Y se reía porque, claro, sabía lo que decía. Él se quedó en 61 porque también tenía su plaza, Qué barbaridad. y Uriol, pues Verdugo dio una más. No, la verdad es que no te sé decir, te mentiría, no sé si lo hablaron, si Uriol se encontraba mal, no lo sé. Lo único que sé es que ganó Verdugo, una vuelta más que Uriol. Uriol, él, por su marca histórica mundial, siempre tiene acceso al mundial, siempre que él quiera y siempre que no le superen. Por lo tanto, al final, bueno, pues lo que quiera Uriol, si va. Qué barbaridad. Y este año, la prueba de Cartagena de septiembre es campeonato regional. También, sí, es un hito, diría yo, a nivel incluso mundial, porque al final esta modalidad de correr o de sufrir, como quieras llamarle, no está atada a ninguna federación. Está atada solo a la persona que lo creó, que es Lazarus Lake, ¿vale? Él está en Tennessee, en Estados Unidos, él lo gestiona todo desde allí, da sus permisos para que se creen backyard nuevas, tal. Y al final, pues claro, no Mm. hay ningún tipo, te diría, ni de subvenciones para atletas, ni de ayudas, ni incluso reconocimiento a nivel regional, ¿vale? Em, Al final somos como los corredores del olvido. Es como estamos, entrenamos, hacemos marcas históricas, pero no se nos reconoce apenas a nivel federativo. A nivel
pues de redes sociales, del boca a boca, de tal, al final estamos muy bien vistos porque somos corredores de ultradistancia que podemos correr durante muchas horas, durante días. Pero a nivel federativo, o a nivel olímpico, como quieras llamarlo, no estamos amparados por ellos. Entonces, sí que queríamos intentar dar ese pasito desde la Cartagena Backyard, em, de profesionalizarlo o federarlo un poco para que, en un futuro, los demás nos copien, hagan lo mismo y podamos hacer un deporte más profesional, ¿no? Para los corredores de esta especialistas en esta disciplina. Y la de Cartagena exactamente es más de trail, ¿no? Se hace Sí, con mucho desnivel, es por montaña, con zapatilla de trail, recomiendas. sí, 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 sí. El recorrido de la de Vale, vale. Cartagena se divide en 2. A mí me gusta dividirlo en 2 partes, ¿vale? La mitad de los kilómetros, son más corribles, son por una zona de parque, más corrible, pero la segunda parte, los otros 3 y algo, sí que, transcurre por montaña, más técnica, ¿vale? Y es lo que al final, poco a poco te va destrozando. Ya te digo que yo este año di 28 vueltas. Eh, Físicamente y mentalmente, seguramente podía haber dado más, ¿vale? Porque me encontraba muy bien, sobre todo cuando amaneció, porque por la noche estaba muerto. Pero, pero sí que es verdad que siendo de las backyard que menos vueltas he hecho, es la que peor ha acabado. O sea, peor he acabado. Más resaca he tenido, ¿vale? Para recuperar del todo me he tirado 1 mes y medio, que normalmente en 1 mes ya puedo estar corriendo perfectamente, ¿vale? Pero sí que, cuanto más técnica es, físicamente sufren más. A ver, al final es lógico, ¿vale? Pues nada, Carlos, a ver si en septiembre nos vemos ahí, si me animo. Igual después de esta conversación o no lo sé. Pero creo que sí, creo Bueno, tú que en septiembre ya estate nos veremos ahí. estate atento a las noticias que Y hay, porque tenemos para el año que viene hay alguna sorpresita, también de Backyard por aquí, por la zona. No puedo decir nada más, pero estate atento porque saldrá. De todas maneras, si estás interesado en correr en ah, Cartagena, vale, me vale. escribes y vemos lo que podemos hacer, ¿vale? Vale, perfecto. Muchas gracias por venir porque has aclarado muchas dudas y creo para mí y para los que escuchan ha sido espectacular. Me ha encantado. Muchas gracias, Y muchas Carlos. gracias a ti, Y Claudio. suerte en el Mundial y en Cartagena. Muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad de, como corredor de Backyard, de poder que la gente nos conozca, que conozca la modalidad, que al final es una modalidad que, te lo digo desde el corazón, es maravillosa. O sea, maravillosa. Em, Eso, darte las gracias otra vez por la invitación. Y si la gente que nos está escuchando tiene alguna duda de Backyard o lo que sea, pues ahí tiene mi Instagram. Para cualquier duda, yo estoy encantado de resolverlo. Al final es una modalidad nueva, le falta por conocer Rata a la Rodríguez. gente y es espectacular. Perfecto. Aquí lo dejamos. Agradecido con Carlos y al siguiente episodio de Voy a correr. Hasta luego. Hasta luego.